Hola, buenas tardes. El día de hoy les compartiremos el tema de metodologías cualitativas y cuantitativas, sus características específicas, aportes, aplicaciones, posibilidades y limitaciones en la educación. Presentan Mirna Esther García Salazar y Rosario Berenice Villegas Gutiérrez. Concepto de evaluación. Templick, en el año de 1981, la define como la evaluación como un proceso de obtención de información y de su uso para formular juicios que a su vez se utilizarán para tomar decisiones. Cuando evaluamos estamos realizando tanto una medición como una valoración. A través de la medición constatamos el estado actual del objeto o situación que queremos evaluar. A través de la valoración realizamos una comparación entre los datos obtenidos en la medición que reflejan el cómo es el aspecto a evaluar y el cómo era o cómo debería ser dicho aspecto. Las tres tareas básicas para entender la evaluación. Número 1. Recoger información sobre las situaciones a evaluar, capacidad y actitudes del niño, ritmo de aprendizaje, medios de que se dispone, relación profesor-alumno. Número 2. Realizar juicios de valor apoyados en los datos obtenidos y en las metas previamente seleccionadas. La recogida de información, la obtención de datos permitirá una mejor comprensión. Número 3. Orientar y reconducir la acción didáctica y los procesos de aprendizaje individuales. Permitir una intervención más efectiva, proponiendo alternativas a las deficiencias encontradas y adaptando los procesos educativos a las necesidades. Tenemos en primer lugar lo que es el paradigma cuantitativo, formado por aquellos investigadores que consideran que la didáctica debe ser una ciencia hipotético-deductiva, que basa la elaboración de sus teorías y la resolución de los problemas a los que se enfrenta en el método experimental. En el método experimental se crea una situación artificial, totalmente controlada, en la que se hacen pruebas para obtener resultados que se interpretan de manera precisa y objetiva. Y en segundo lugar, se pretenden detectar situaciones causales entre las variables dependiente e independiente. La didáctica como ciencia experimental ha pretendido la elaboración de un cuerpo sólido de conocimientos teóricos que permiten actuar como si se tratara de una forma en la que cada situación problemática diagnosticada le sugiera un tratamiento preciso y adecuado. La búsqueda y la creencia en la objetividad de la evaluación. La objetividad de la ciencia y en la evaluación es el resultado de la fiabilidad y de la validez de los instrumentos de la recogida y análisis de los datos. El único procedimiento que puede proporcionar el rigor requerido por este concepto de la objetividad es el método hipotético-deductivo, establecido en las ciencias naturales y en la tradición de la psicología experimental. El investigador que trabaja dentro del paradigma experimental tiene que observar rigurosamente las normas estrictas de la metodología estadística, operacionalización de variables, estratificación y muestras, así como la construcción de instrumentos. El énfasis casi exclusivo en los productos o resultados de la enseñanza. El evaluador mide el éxito del docente, la medición de los productos, así como la situación inicial. Requiere la operacionalización exhaustiva de las variables y la consideración de los aspectos observables de la conducta del alumno. Estricto control de las variables intervenientes. El diseño experimental requiere un control riguroso de los factores que intervienen, neutralizando unos y manipulando y observando el efecto de otros. Ello supone el intento de simular en el aula las condiciones de laboratorio. El diseño estructurado de un proyecto de evaluación requiere la permanencia y estabilidad del currículo durante un periodo prolongado de tiempo. En esta es una condición difícilmente eludible de los diseños de investigación pre-test, post-test. El modelo experimental se concentra en la búsqueda de información cuantitativa mediante medios e instrumentos objetivos. El modelo de evaluación cuantitativa encaja en una perspectiva teórica que considera la educación como un proceso tecnológico.
La evaluación cuantitativa debe preocuparse únicamente de comprobar el grado de que se han alcanzado los objetivos previamente establecidos. Inconvenientes o limitaciones al usar la metodología experimental para resolver los problemas de la educación. El enunciado de leyes universalmente válidas es materialmente imposible. Por un lado, porque en medida en que no hay dos personas iguales, nunca los problemas educativos ni los objetivos a conseguir serán iguales. Y por otro, los contextos educativos que los profesores enseñan y los alumnos aprenden son únicos e irrepetibles. Realidad señalada de que no se puede establecer una relación de causa-efecto entre el hecho de enseñar y el hecho de aprender. No siempre que un profesor enseña al alumno o los alumnos aprenden, se puede hablar de una relación de dependencia, pero no de causa y de efecto. La didáctica no ha generado un cuerpo sólido de conocimientos que den solución a los problemas educativos. La mayoría de los trabajos realizados en la metodología experimental han sido realizados desde los despachos de la universalidad. En la mayor parte de los casos, los problemas que han tratado de resolver estos estudios son problemas ficticios y descontextualizados. Algunas otras dificultades en este enfoque se presentan en las personas que realizan las evaluaciones. Un evaluador sin referencias externas siempre lo hará en función de su nivel de exigencia que tenga en su programación, en función de lo que ese evaluador conozca sobre el tema trabajado, el nivel del grupo, sus circunstancias personales, estado físico, anímico, situación laboral, etc. Con una calificación no descriptiva, un profesional no conoce la situación de aprendizaje del estudiante evaluado. Debe, por tanto, comenzar por realizar una amplia y profunda evaluación inicial de las diferentes facetas de las áreas de la educación. Paradigma cualitativo, formado por aquellos científicos que piensan que el método experimental no ha sido capaz de resolver los problemas que se plantea la educación. El conjunto de métodos alternativos a la utilización de la metodología experimental cuantitativa se denomina investigación cualitativa. La objetividad de la ciencia y en la evaluación es siempre relativa y de ninguna forma puede considerarse su objetivo central ni prioritario. La comprensión de un fenómeno, de un sistema o de un conjunto de acontecimientos en una empresa humana intencional y tentativa está sujeta siempre a inevitablemente de limitaciones y de errores. Comprender una situación donde interactúan los hombres con intencionalidad y significados subjetivos requiere tomar una consideración de las diferentes posiciones, opiniones, ideologías, mediante las cuales los individuos interpretan los hechos y los objetivos y reaccionan en los intercambios. Ni la educación ni la evaluación pueden comprenderse, pues como procesos tecnológicos son desligados a la esfera de los valores. Los efectos secundarios y a largo plazo son tanto o más significativos que los inmediatos y los planificados. Comprender el significado de los productos complejos a corto, largo y mediano plazo nos hace entender la sucesión compleja de fenómenos y acontecimientos de conductas y resultados del aprendizaje. La búsqueda de significados y procesos supone la traslación desde las generalizaciones estadísticas al análisis e interpretación de lo singular y de lo irrepetible. Cuanto a las posibilidades, tenemos la orientación de realizar técnicas, presupuestos en cuanto a la metodología etnológica y la de campo, una atención singular, movimientos predecibles o accidentales. Comprender la situación mediante la consideración de interpretaciones, intereses y aspiraciones tanto de alumnos, maestros, situaciones educativas, etc. Aquí podemos encontrar la aplicación de los paradigmas desde la práctica pedagógica. Encontramos que desde el paradigma cuantitativo, la formación de los docentes es de vital importancia. Se considera que entre más conocimientos tienen los docentes, los resultados del aprendizaje de los alumnos serán de mayor logro. En cuanto al paradigma cualitativo, la formación del docente debe de ir de acuerdo a un diseño curricular, destacando aprendizajes significativos, prácticas pedagógicas, valores. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser dinámico, participativo, reflexivo y, por supuesto, crítico. Modelo de evaluación de Taylor. Evaluar supone establecer comparaciones entre las realizaciones de los alumnos, tras un periodo de aprendizaje y los objetivos que se establecieron con anterioridad, y determinar hasta qué punto estos han sido logrados. Llevar a la práctica este modelo de evaluación supone enumerar y secuencializar los objetivos, establecer controles o procedimientos para obtener información de los resultados,
Comparar los resultados aceptando o rechazando de acuerdo con valores y con normas. Este modelo se usa para labores de diagnóstico, tratamientos de aprendizajes, modificación de objetivos y obtención de información para la dirección y administración educativa. Tenemos por otro lado la evaluación formativa de Scriven y la evaluación del proceso de Stifler, así como la evaluación sumativa. En cuanto a la formativa, tenemos que su finalidad es perfeccionar un sistema, no demostrar su validez. Este modelo se ajusta a la evaluación de centros, más a la evaluación de centros educativos que a la evaluación del aprendizaje. En cuanto a la evaluación sumativa, se calcula el valor del objeto una vez que ha sido desarrollado y puesto en el mercado. Sus repercusiones, por supuesto, que afectan a otros procesos. Stifler concibe la evaluación del proceso como una parte de un planteamiento evaluatorio, más amplio al que denomina SIP, o sea, evaluación del contexto, evaluación de entradas, inputs, evaluación del proceso propiamente dicho y evaluación del producto. Aquí podemos encontrar una descripción de cada uno de ellos. Diseños de evaluación experimental, cuasi experimental y no experimental. En cuanto al diseño experimental, un experimento consiste en modificar el valor de una variable denominada independiente y observar el efecto del cambio en otra variable denominada dependiente. Se ha utilizado frecuentemente este diseño para controlar, por ejemplo, el efecto de una nueva metodología sobre el aprendizaje de grupos de alumnos. Para aplicarlo es necesaria la formación aleatoria de grupos y también contar con un grupo de control. El diseño cuasi experimental nos dice que, considerando las dificultades, los investigadores de educación manifiestan que en los últimos años una clara tendencia hacia esta nueva aplicación. El objetivo principal de este diseño se centra en establecer relaciones causales entre variables estudiadas, pero sin exigir la completa aleatorización de los grupos. Presenta un menor grado de validez interna, pero un nivel aceptable de validez interna. En cuanto al diseño no experimental, no se controlan ni manipulan las variables. Por el contrario, pretende descubrir relaciones entre los componentes de un hecho, ofrece una rica información sobre los procesos, explica las complejas interacciones que producen en los grupos humanos. También tenemos el diseño longitudinal, que se lleva a cabo mediante la recogida y valoración de los datos a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Y el diseño transversal, que intenta salvar los inconvenientes en una aplicación temporal. La toma de datos se realiza en un mismo momento realizado. El diseño ex post facto es interpretado literalmente, que significa de lo que se hizo antes, es decir, diseño para la evaluación de lo ya realizado o diseño retrospectivo. El evaluador, para intentar averiguar las causas, investigaría los factores que hubieran podido presentarse en el funcionamiento general del centro educativo a lo largo de los últimos 5 años, buscando así la explicación de la alarmante situación de la deserción escolar, por ejemplo. El diseño correlacional. La evaluación mediante este diseño se propone la identificación de relaciones existentes entre las diferentes variables que confluyen en un fenómeno, lo positivo y lo negativo, y ponderar su incidencia. Tenemos otros tipos de diseños como el estudio de casos, investigación, acción situacional, colaborador participativo y etnográfico. En el estudio de evaluación de casos implica un estudio profundo de características de una realidad singular, por ejemplo un centro educativo, un alumno, una pandilla, una clase, etc. Su propósito es conocer a profundidad y analizar todos los factores que influyen en el fenómeno. El de investigación-acción se pueden definir como la intervención sistemática en el funcionamiento de realidades reducidas, es decir, un aula, un centro, un examen continuo de la situación y permite los ajustes permanentes para perfeccionar el proceso. Situacional se preocupa en el diagnóstico de un problema de un contexto concreto. Colaborador, trabajan todos juntos en equipo para poder evaluar tanto a profesores y directivos. Participativo, los miembros toman acción. Y el etnográfico supone una fotografía del medio estudiado, así como de los centros educativos. En este último apartado encontramos lo que son las referencias. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o comentario, comunícate a nuestro correo electrónico.